Timofey Snegovsky supo con certeza cuándo murió, pero continuó viviendo a pesar de la terrible tragedia que destruyó todo lo que valoraba. Lo peor fue que en el dolor cayó sobre su familia como un huracán. El hombre solo se culpaba a sí mismo. No podía deshacerse de la sensación de podredumbre y olvidar lo sucedido también era casi imposible. Parecía como si estuviera distraído, pero no por mucho tiempo. Los pensamientos volvían constantemente al día de la muerte, después del cual la vida habitual se interrumpió repentinamente. Esa calurosa tarde de viernes, simplemente no pudo ir a la guardería a recoger a su hijo porque tenía que encontrar una manera de trabajar con un posible cliente. En lugar de caminar por la calle y escuchar el día de Aliosa, de 5 años, Timofey mantuvo una conversación sin sentido ni sentido en el vestíbulo de un restaurante bastante caro. Lo más interesante es que recuerda el intercambio de frases banales sobre la ciudad de Bab-Yelet, sobre las ventajas del servicio de los centros turísticos extranjeros frente a los rusos y otras tonterías. Pero es incapaz de recordar ni siquiera la sombra de un mal presentimiento. Él no estaba y todo estaba ahí. Sin sensación de escarcha en la piel ni dolor repentino en el corazón. Snegovsky se sentó, se inclinó cortésmente ante el interlocutor, levantó la copa, brindó con la esperanza de cooperar, sin saber que en ese mismo momento ocurriría una tragedia, después de la cual su hijo permanecería 5 años para siempre. Aliosa, mi hijo, amable y valiente, cariñoso e inteligente, un fantaseador despreocupado, nunca podrá convertirse en piloto, como soñaba. Ese desafortunado día, Vera, la esposa de Timofey, se enfermó y, llamando, explicó que había vuelto temprano a casa porque no quería contagiar a sus compañeros y visitantes, y le pidió a su marido que sacara a su hijo del jardín de infancia. Él se negó. Explicó que por la tarde continuarían las negociaciones en un ambiente informal y que él, como uno de los principales especialistas, tendría que estar presente. Esto es importante para el proyecto actual y para el futuro de la carrera. El hombre dijo que confiaría el cuidado del niño a su madre, quien siempre está feliz de comunicarse con sus nietos. Vera, roncando, asintió. Confiaba plenamente en su familia política, Antonina Semyonovna. Timofey llamó a su madre y ella, en respuesta a su petición, le dijo que, por supuesto, dejaría el trabajo, sacaría a su nieto del jardín de infancia y lo traería a casa. Fue un caso ordinario. Antonina Semyonovna ayudó regularmente a la familia de su hijo y todo fue siempre genial. Pero no esta vez. Ahora Timofey se prohibió incluso soñar con regresar ese día, poco antes de la tragedia, para evitarla, porque tenía miedo. Esta fantasía desesperada lo volverá loco. Todo sucedió como sucedió al final. Ahora no hay nada que arreglar. La madre Timofey fue al jardín de infancia a buscar a Aleka. Luego, restableciendo todas las circunstancias, el hombre descubrió que la muerte de su hijo podía evitarse. Varias veces el destino le dio a elegir. En realidad, Aleka fue víctima de una desafortunada y ridícula coincidencia de coincidencias, que eran completamente seguras por separado. Pero en conjunto condujeron a una catástrofe. La tragedia simplemente no habría ocurrido si él mismo hubiera ido al jardín de infancia. De camino a casa desde el jardín de infancia, Alexei convenció a su abuela, que adoraba a su único nieto, para que fuera al parque. Snegovsky pensó más tarde que era la primera vez que aún era posible evitar la tragedia. Si tan solo Antonina Semyonovna se hubiera negado. Simplemente volvían a casa y eso era todo. Sin embargo, la mujer estaba feliz de poder complacer a su nieto y por teléfono le advirtió a la novia que no se preocupara. Dijeron que darían un pequeño paseo y vendrían. Vera luego dijo que ella tampoco experimentó ningún mal sentimiento. En el paseo después del jardín de infancia por el parque, aunque tuvo que hacer un gancho de camino a casa, no hubo nada inusual. El clima fue simplemente maravilloso. Vera incluso se quejó de que logró enfermarse. También habría dado un agradable paseo, pero habría dejado que su hijo y su abuela respiraran un poco de aire fresco. Tal vez el apetito de Alexei aumente. Pero alimentar al niño siempre fue un problema. Pero seguro que volverá con hambre del parque. Vera no tenía fuerzas para cocinar y, mirando rápidamente el congelador,
se dio cuenta de que no era necesario. Después de que regresen el hijo y la cuñada, será posible cocinar albóndigas o hacer pasta con guiso. Rápido, sabroso y satisfactorio. El paseo de Antonina Semyonovna y Aliosa se retrasó un poco. Caminaron alrededor del pintoresco lago, admiraron los patos que nadaban allí, recogieron un ramo de hermosas hojas, hablaron de todo en el mundo y ya se dirigieron hacia la casa. Antonina Semyonovna se distrajo solo un segundo. Para responder a la pregunta del transeúnte sobre qué camino tomar más cerca de la parada de transporte público. Esta fue, según Timofey, la segunda bifurcación del destino. Bastaba con sostener al nieto de la mano, pero el niño se consideraba un adulto y más a menudo intentaba simplemente caminar, sin aferrarse a su abuela ni a sus padres. Tomó tiempo hablar con el extraño, nada de nada. Pero en ese momento Liosa logró trepar a un árbol y comenzó a agitar las manos, atrayendo la atención de la abuela. Antonina Semyonovna, al ver a su nieto, ya estaba dormido y comenzó a pedirle que descendiera lentamente. El niño, enloquecido, volvió la cabeza y se negó a volver al suelo. Felizmente informó que ahora es completamente como un piloto y que está realizando un vuelo importante. Y la anciana pide que no se preocupe y espere un poco. Después de abrir los brazos, Liosa comenzó a imitar las alas de un avión. Y en ese momento rompió el árbol. En ese momento no había nadie alrededor. Antonina Semyonovna corrió hacia la niña, quien se golpeó fuerte y, accidentalmente, golpeó las piedras decorativas colocadas debajo del árbol a modo de decoración, no en el suelo. Aliosa estaba consciente, pero no podía moverse. La mujer asustada llamó a una ambulancia, pero el operador que atendió la llamada prohibió estrictamente tocar y mover a la víctima para no dañar la herida. No hubo tiempo para llamar a la nuera de Antonina Semyonovna. Obligó a Aliosa a hablar con ella lo mejor que pudo para que no perdiera el conocimiento. El equipo médico llegó al lugar bastante rápido, sin embargo, para una mujer estos 10 minutos parecieron una eternidad. También tuvo que ser hospitalizada por sospecha de un infarto. Para no perder el tiempo, los propios médicos pidieron ayuda. En el lío, Antonina Semyonovna perdió su teléfono en alguna parte y, de alguna manera recordando el número de su hijo, lo llamó desde el dispositivo que le dio la enfermera desconsolada. A Timofey le gustaría, pero no podía olvidar las terribles frases que de repente adquirían una entonación mecánica. Oleg cayó. Lo llevaron a la ambulancia y lo llevaron al hospital infantil. Por favor, descubra qué le pasó. Me negaron a llevarlo. Lo llevaron a cardiología. Timofey se alegró de pensar que era solo una broma, pero lo sabía con certeza. A su madre categóricamente no le gusta ese humor sobre la salud, y ella no lo habría interpretado de esa manera. El hombre tuvo una cena de negocios y apenas tuvo tiempo de explicar que tenía que ir al hospital. En un taxi que atravesaba un atasco en dirección al hospital infantil, Timofey le dijo a Vera que su hijo estaba hospitalizado. Pero ya se acercaba a él, pidiéndole que no se preocupara y se quedara en casa. Tú decides por qué vas a acudir a él ahora. Traerás algo bueno, una infección adicional. ¿Por qué? Quédate en casa, te mantendré informado. Timofey esperaba que a su hijo no le hubiera sucedido nada crítico y trató por todos los medios de mantener la esperanza de lo mejor para su esposa, que estaba al borde del pánico. Cuando llegó al hospital infantil, Antonina Semyonovna recibió su teléfono, que dejó en la sala de recepción. Sin embargo, fue desagradecida con el personal. La mujer llamó a su hijo para saber cómo se encontraba. Timochka, querida, ¿cómo está Aliosa? ¿Qué dicen los médicos? El hombre prometió averiguarlo todo y volver a llamar inmediatamente después de hablar con el médico. Esperaba desesperadamente un resultado exitoso del incidente. Sin embargo, las previsiones resultaron tristes. Después de varias horas de atormentada anticipación, en las que se vieron diversos intentos de la enfermera para persuadir al hombre de que se fuera a casa, el médico se acercó a él. Una mujer no joven, pero hermosa, con unos increíbles ojos angelicales, invitó a Timofey a la sala de ordenadores. Se ofreció insistentemente a sentarse y comenzó a explicarle la gravedad del estado de Aliosa y el hecho de que las heridas son muy graves.
Resumiendo su discurso, ella, pasando del discurso profesional al ordinario, pronunció con simpatía: intentaremos hacer todo lo que podamos, pero no puedo prometer nada. Vete a casa, no hay nada que hacer aquí. Llame a la comisaría, infórmese sobre el estado de su hijo. Timofey preguntó: ¿puedo ir a ver a Alexei y animarlo? El médico negó con la cabeza. Alexei está ahora en urgencias, durmiendo después de una dura operación. Lo están observando. Lo tendremos allí toda la noche para controlarlo como si fuera un chico de la farmacia. Honestamente, no puedes dejarlo entrar allí. Eres un adulto, deberías entenderlo. Timofey salió del hospital sintiéndose impotente. No pudo ayudar a su bebé, que ahora está por ahí, detrás de una de estas ventanas o de las que dan al patio. Afuera ya estaba oscuro. Estaba bastante fresco, pero el hombre ni siquiera sabía cómo poner un cortavientos. Sabía que su madre y su esposa estaban esperando noticias de él sobre Oleg. Escribiendo rápidamente el texto del mensaje, se lo envió a su propia esposa, porque le daba miedo contarle la noticia de que la operación de su hijo había pasado y que todo depende de la fuerza de su cuerpo. La respuesta de Antonina Semyonovna llegó casi al instante. La mujer me envió un mensaje de texto: lo siento querida, no quería que esto terminara así. Intenta descansar. Vera no respondió. Timofey esperaba que su esposa hubiera bebido algo relajante y se hubiera quedado dormida, pero fue en vano. Cuando entró al apartamento, vio a Vera sentada en el pasillo, abrazando a su amado conejito de peluche, Alexei. ¿Lo viste? Tim, ¿qué dijo el doctor? ¿Cuáles son las previsiones? Timofey llevó a su esposa a la cocina, la sentó a la mesa y le contó todo lo que escuchó del médico. En unos momentos, del estado de apatía, Vera saltó a la agresión. Todo es tu culpa. ¿Se trata realmente de algún tipo de socio con el que aún no hay acuerdo? No, nuestro hijo es más precioso para ti, descarado. Probablemente comiste comida deliciosa, bebiste diferentes bebidas y, en general, disfrutaste de la vida. ¿Cómo se puede confiar en Aliosenka Antonina Semyonovna, lo cual ya es una reacción equivocada y en general la actitud hacia el niño es más molesta? No entendí nada de nada, ¿cómo cayó, de dónde vino? Intenté averiguarlo por ella, pero tan pronto como escuchó mis preguntas, empezó a llorar. Debió haber hablado con alguien, y nuestro chico resultó estar entregado a sí mismo y se subió a un árbol por aburrimiento. Oh, está solo en el hospital, se despierta después de la anestesia y tiene miedo. Tuve que irme. Nadie se atrevería a detenerme. Abrazando a la esposa que intentó resistirse, Timofey comenzó a sacudirla como si le susurrara al oído. Vera, hijo mío, cálmate. Mamá no tiene la culpa de que tengamos un niño muy activo contigo. Además, tampoco se le permitiría estar en urgencias. Estás roncando y tu temperatura parece estar subiendo. Con dificultad, pero el hombre logró calmar a su esposa. Pasaron una noche inquieta que se transformó en una mañana lúgubre. Era una lluvia pequeña y desagradable, como si no hubiera sido el día anterior al verano de Babebe. El ambiente era apropiado. Sombrío. Desesperado. El cielo lloraba, y aunque parecía que todas las lágrimas habían sido derramadas en la noche, las gotas volvieron a aparecer en las mejillas de Vera. Timofey intentó apoyar a su esposa. Aunque apenas aguantó, por alguna razón sintiendo la desesperanza de la situación. Vera ya no tenía fiebre. No está claro cómo, quizás, del shock nervioso que le provocó un accidente con su hijo, han pasado los demás signos de insomnio. Snegowski decidió no llamar, sino ir al hospital para averiguar en el acto que debían traer y si era posible quedarse con el niño. ¿Qué cuidados postoperatorios son necesarios y otros detalles importantes? Timofey recordó el futuro como una completa pesadilla. En lugar de buenas noticias, les dijeron que Aliosa ya no existe. Vera le gritó al personal médico, corrió hacia su hijo e incluso tuvo que inyectarse, porque simplemente dejó la pastilla sedante a un lado. El hombre tuvo que organizar los hilos de su hijo de esta última manera, porque Vera Natrés se negó a estar de acuerdo con la realidad. Antonina Semenovna, por supuesto,
Tuvo que informar sobre la muerte de su nieto, aunque existían preocupaciones por su salud. Conmocionada por la trágica noticia, la mujer quiso abandonar el hospital. Le explicó la situación al médico y le dijo que estaba obligada a ayudar a su hijo y a su nuera. Pero el médico advirtió: «Puedo inscribirte, por supuesto. Pero créame, lo más probable es que vuelva aquí inmediatamente. En el peor de los casos, no tendrás tiempo de que te traigan aquí. Acuéstate, recibe tratamiento. Piensa en tu hijo. ¿Podrás sobrevivir a tus cuidados?». Como resultado, no mucha gente vino a ver a Alexei. Todos sus amigos, como él, eran demasiado jóvenes para asistir a acontecimientos tan tristes. Vinieron varios colegas, amigos de Timofey y un pariente de línea materna. Porque su padre, el hombre, ni siquiera lo sabía. Antonina Semyonovna lo crió sola y respondió algunas preguntas irrazonables sobre otras bastante naturales. Y luego admitió que decidió darle a luz ella misma. Los representantes del comité familiar del jardín de infancia se despidieron de Alexei, le trajeron la corona y le pusieron el sobre a Timofey. Pero no fueron al cementerio. Sin embargo, fue lo mejor. Al mirar a las madres de los amigos de su hijo, Vera se sintió especialmente de mal humor. Después de todo, tenían hijos, y su bebé, orgulloso de la alegría, yacía inmóvil, tan hermoso e indefenso. Con flores a sus pies. Hasta donde Timofey sabía, Vera tenía muchos problemas con sus familiares cuando aún no se conocían. No estuvieron en la boda ni en otros días festivos. En su vida familiar, estas personas no aparecían en absoluto. Y Vera solo parecía estar feliz por eso. Al parecer, la mujer no le contó a sus familiares el dolor que había sufrido. Había una mujer, Timofey, que conocía muy bien el cementerio. Tratando de consolarlo y tomarle la mano, dijo: «Tal destino estaba destinado a Alexei. Fue llamado el inocente y su alma, sin duda, irá al cielo. Así que no os entristezcáis, sino regocijaos». Timofey tuvo que hacer enormes esfuerzos para permanecer fiel a su principio de no golpear a las mujeres después de escuchar. Quería sacudir a esta persona no táctica para aclarar qué tipo de miedo se atreve a decirles esas palabras. ¿Cómo alegrarse por la muerte de un niño? Algún tiempo después del funeral de su hijo, Vera se calmó. Ya no lloraba, no apretaba cosas contra ella, respiraba los restos de su olor nativo. Después de 9 días, la mujer se llevó los platos de su hijo, la bicicleta y el scooter de su hijo y cerró la habitación de Alexei. El gruñón Timofey no interfirió. Si no es tan fácil sobrevivir a una pérdida terrible, que así sea. El apartamento, tras la partida prematura del niño, quedó vacío. Pero había que seguir respirando, comiendo, hablando, aunque las palabras dejaran de importar. Vera tenía un fuerte deseo de seguir a su hijo y trató de mantener la ilusión de una vida normal. Estaba preparando, limpiando, lavando los platos y los pisos, lavando la ropa, planchando la ropa y yendo a trabajar. Timofey notó que su esposa estaba limpiando la habitación de su hijo y estaba haciendo el trabajo afuera en ese momento. Para su sorpresa, su fe resultó ser mucho más fuerte de lo que podía imaginar. Su esposa ciertamente estaba molesta, pero no lo culpó por no haber ido al jardín de infantes esa noche. Pero el propio Timofey fue despiadado. Dice el proverbio que no puedes robar lo que has hecho. Sin embargo, resultó que lo que no has hecho puede tener consecuencias terribles. Los hombres, por supuesto, hicieron preguntas no muy tácticas sobre lo sucedido, y era un barco de indiscutible curiosidad por el dolor ajeno. Querían despedir a los que preguntaban, pero a veces alguien tenía que contarles la desgracia. Al mismo tiempo, Timofey se sorprendió pensando que, repitiendo la misma historia casi palabra por palabra, parecía justificarse. Si incluso las personas a las que se les había otorgado el poder no solo podían sentir curiosidad, sino cuestionar, demostrar los deberes de los padres y la ausencia de malos pensamientos en la tragedia, entonces el hombre continuaba culpándose a sí mismo todos los días y cada noche de insomnio. Era extraño, inusual y aterrador. Vera cortó las conversaciones de Timofey cuando empezó a hablar de algunos momentos organizativos relacionados con la instalación de la valla, la foto, el monumento y otras cosas tristes.
El hombre tuvo que esperar a que ella misma mostrara la iniciativa y, tácticamente, no la apresuró. A veces se comportaba con cariño. Era codiciosa, casi malvada, y cumplía con los deberes de su marido. A veces hablaba con su marido como si lo conociera. Al darse cuenta de que su amada mujer estaba bajo mucho estrés, Timofey comprendió el repentino cambio en su estado de ánimo. Entendió que ya no podía vivir como antes, pero hizo todo lo posible por ser un apoyo para la familia. Los intentos de animar a su esposa invitándola a dar un paseo fueron tolerados con mayor frecuencia por el fiasco. Timofey esperaba que la tragedia no destruyera a su familia, pero fue en vano. La relación de pareja aún se conservó, pero, lamentablemente, la muerte de Alexei resultó fatal para la relación entre Vera y Antonina Semyonovna. Tampoco antes se mostraron amor violento. Pero se comportó civilizada y cortésmente. Las mujeres no se defendieron, no prestaron atención a Timofey y no compitieron por el amor de Alexei. Ahora, cada día Vera odiaba cada vez más su sangre y decidió nombrarla como la principal culpable de la muerte de Alexei. El hecho de que la desafortunada mujer estuviera preocupada por la muerte de su nieto, la madre que perdió al niño no le tuvo en cuenta. Todos los intentos de pedir disculpas a la nuera terminaron en peleas grandiosas, acusaciones terribles, presiones de ambos participantes en el conflicto y pastillas sedantes. Antonina Semyonovna sufrió y no supo seguir viviendo. Ella era la propia nuera solidaria y se consideraba la única culpable de la tragedia. Pero al mismo tiempo comprendió que tenía que superar de alguna manera la prueba que le había tocado. Inmediatamente después del final de su estancia en el hospital, a Antonina Semyonovna le ofrecieron unas vacaciones en el trabajo. El jefe, que también era amigo íntimo de la mujer, la aconsejó. Tanya ahora no mintió, y ni siquiera predijo. Vamos, tómate unas vacaciones. Compra un viaje a algún pensionado. Los médicos no pueden mantenerte en el hospital por mucho tiempo y no pareces saludable. Te despidieron prematuramente. No hay nada que decir. Ve y recibe tratamiento. Nos las arreglaremos. Lo principal es que se tragan tu corazón y apoyan tu sistema nervioso. Te estaremos esperando en el trabajo al completo, y que salgas sonrosado y sano. Antonina Semyonovna suspiró. Oh, ¿qué estás diciendo, Liuda? ¿Qué tipo de pensión puede ser? ¿Qué tipo de tratamiento, si tenemos tal dolor en nuestra familia? ¿Cómo te imaginas eso? Una abuela, a cuyos ojos su nieto recibió una herida mortal, que no estuvo presente en el funeral ni en la boda, irá a recibir tratamiento, e incluso la ignorará durante 40 días. No, y nuevamente no. Definitivamente no iré a la pensión. Pero por la oferta de unas vacaciones sin previo aviso, gracias desde el fondo de mi corazón. ¿Cómo volveré? Trabajo tiempo completo. Sin embargo, la familia de Antonina Semyonovna no regresó. El corazón de la mujer no pudo soportar el peso de la culpa. Al regresar a casa después del 40 aniversario del nacimiento de su nieto, la mujer murió. Como si la sensación no fuera buena, Timofey sugirió a su madre que fuera a su apartamento después del almuerzo conmemorativo. Sentémonos en silencio, porque en el café solo hay locura. Hablemos de nuestro Oleg en casa. La mujer se negó a cortar. No, hijo, iré a mi casa, descansaré. Es un acontecimiento difícil, como si las piedras hubieran cubierto mi corazón. Además, a Vera claramente no le gustará verme. ¿Por qué debería estar enojada y traer preocupaciones innecesarias? No hay necesidad. Deja que se calme un poco. Quizás ella pueda mirarme sin odio. Al menos algún día. Timofey comprendió que su madre tenía razón y no insistió, solo pidió, llámame por la noche, hablemos un poco. Antonina Semyonovna volvió a llamar. Por supuesto, Timochka, no te preocupes. El hombre llevaba a su madre al hospital, pero la mujer no cumplió su promesa. Timofey, preocupado, intentó llamar por su cuenta, pero sin éxito. Dejando la fe en el cuidado de su mejor amiga, corrió hacia su madre. Después de abrir la puerta con la llave, el hombre, con sus pies firmes, comenzó a caminar por el apartamento.
Mamá estaba acostada en el dormitorio, tranquilamente, como si estuviera dormida, pero no reaccionó ante nada. Timofey tuvo que pasar nuevamente por el increíble dolor de la separación de su querida y profundamente amada persona. Además, no recibió ningún apoyo de su esposa, sino incluso al revés. Vera no se comportó del todo adecuadamente y arruinó el dolor de su marido. Después de que él le contó sobre la muerte de Antonina Semyonovna, la mujer con cierta ira y alegría gritó: «Así es, eso es lo que tengo que hacer, mi hijo fue asesinado. Tiene el mejor lugar del mundo». Así, Timofey perdió a su amada madre, su único hijo, y la relación con su esposa tras declaraciones tan duras no pudo seguir siendo buena. Luego de una ronda de llamadas para los servicios necesarios, el hombre regresó a su casa y comenzó a hablar con Vera. «Entiendo que te sientas mal y doloroso. Solo tú, en un intento de encontrar el extremo en la muerte de Aliosa, has ido demasiado lejos. Alegrarme por la partida de mi madre es demasiado. Creo que debemos calmarnos para no hacer estupideces». Aunque Timofey intentó estar lo más tranquilo posible, no intentó interrumpirse y recogió las palabras más delicadas para reflejar su descontento con el comportamiento de su esposa. Vera se sintió ofendida. «Quizás deberías divorciarte de mí. Adelante, ¿por qué estás aquí? Sal fuera de tu apartamento. No tenemos nada que hacer juntos». A pesar de la resistencia de la esposa abusadora, Timofey la abrazó, lo que siempre la ayudaba a calmarse, y habló. «No hablé de divorcio, no lo pienses. Iré yo mismo. En algún lugar lejano, para que se produzca un reinicio completo. Entonces volveré. Si lo desea, puede iniciar el procedimiento usted mismo, pero no quiero que se apresure. Si quieres vivir en este apartamento o alquilarlo, te escribiré una carta de confianza y alquilaré otro apartamento para ti. El coche, el garaje, todo ello estará a su entera disposición». Una vez calmada, la mujer está enojada con todos, con tu madre, contigo y conmigo misma también. Sueño con estar en ese día feliz casi cada minuto, y sin prestar atención al calor y al calor del calor, voy yo mismo con nuestro hijo. La mujer besó suavemente a su marido. La disputa entre Vera y Timofey terminó en una suave reconciliación. Pero por la mañana volvieron a comportarse como personas que habían ocultado una fuerte ira entre sí. El peso de la culpa de un hombre y el dolor de una mujer que perdió a su hijo no les permitió vivir juntos ni seguir adelante. Ellos, como dos imanes con los mismos polos, se alejaron. Timofey, al ver a Vera dejarlo, se convenció de la exactitud de su idea. Sin embargo, ni su esposa hizo el más mínimo intento por detenerlo. Ella misma quería calmarse, despejarse de los malos pensamientos, especialmente en relación con la sangre que él acababa de derramar. Vera realmente decidió que una despedida, aunque sea temporal, es una buena idea. En el funeral de su madre, fueron enviados a Timofey los fragmentos de la frase de que su nieto había llevado a su abuela a ese mundo. Definitivamente no podía quedarse en la ciudad. Mudarse a un lugar donde nadie sabía de su tragedia parecía la única salida para Timofey. Ya no podía soportar las miradas emotivas, las banales palabras de arrepentimiento completamente insatisfactorias, el susurro condenado a sus espaldas. Parecía un poco más y se derrumbaría. Gritaría algo completamente grosero. En realidad, es mi culpa. Por mi culpa murió mi pequeño hijo y mi amada madre. ¿Estás feliz? Sí, he estado sufriendo con esta terrible carga de culpa toda mi vida. Así que continúa con tus asuntos y espera, rezando a todos los dioses en los que solo crees que tal desgracia nunca afectará a tu familia y no romperá en pequeños pedazos todo lo que eres querido. El apartamento donde vivía su madre estaba registrado como casa de Timofey, por lo que ni siquiera tuvo que esperar la herencia para vender la propiedad. Decidió poner parte del dinero que había recibido en el banco y el resto lo tomó para realizar una mudanza temporal y comprar un coche sencillo pero asequible. Por motivos de economía compró una Niva con soporte, que al parecer estaba bien cuidada. Planeaba al menos irse a otra parte del país, pero las tumbas de sus seres queridos ahora estaban atadas a su tierra natal con más fuerza que cuerdas.
Tuvo que limitar la distancia de la próxima fuga a miles de kilómetros, y bastante lejos, y es bastante real venir a limpiar el cementerio. Sin embargo, es demasiado audaz para comprar bienes raíces de inmediato, casi como un gato en una bolsa, lejos de su ciudad. Timofey decidió considerar varias opciones con un contrato de arrendamiento a largo plazo para comprender si su idea era sostenible o si se le ocurrió algo estúpido. Después de todo, es poco probable que huya de sus pensamientos incluso en su nuevo lugar de residencia. Con el trabajo que le llevó tanto tiempo, renunció y decidió que resolvería el tema del empleo en un nuevo lugar. De hecho, Timofey no iba a llegar a ninguna parte. Solo unos pocos factores estaban claramente determinados. Máximo aislamiento y presencia de medios de comunicación, incluido Internet, para idear algo de trabajo fuera de las oficinas. Sin embargo, el hombre no descartó que le gustaría cargarse de trabajo físico. Pero él veía las cosas con bastante sensatez y las comprendía. Es simplemente irreal que los indígenas de Megápolis se conviertan en alguien que sobreviva en la tierra. Decidió que el lugar de residencia debería estar bastante aislado y no muy grande. Al fin y al cabo, en una ciudad más o menos grande era más fácil conseguir paz con la gente curiosa. Pero Timofey quería esconderse del alboroto inevitable para Megápolis. Como resultado, después de mirar el mapa de los asentamientos ubicados cerca de los cursos de agua, el hombre se decidió por varias opciones. Luego encontró información sobre cada uno de ellos en Wikipedia. Miró para ver si había alguna oferta de alquiler, llamó a algunos teléfonos indicados en los anuncios. El hombre, después de mirar las fotos publicadas en la red, miró una casa en un pequeño pueblo, no de tráfico, sino de un callejón sin salida. Pero ubicado no lejos de la carretera federal. Llamó al teléfono indicado en el anuncio de una tal Poliña Nikolaevna. La voz femenina dijo que sí, que la casa realmente quiere venderse, pero que en principio se puede considerar una variante con alquiler. La casa cuenta con suministro de gas, electricidad y agua e incluso hay disponible una pequeña cabina de ducha. Si el estado de ánimo requiere un baño, también hay una bañera a su disposición. Ducha de verano, vieja pero funcionando en temporada. Es muy conveniente lavarse después del trabajo en el jardín para que la suciedad no entre en la casa. El baño está realmente en la calle. Mis viejos no querían molestarse con la plataforma de alcantarillado en el sitio, aunque todavía sacaron la tubería de agua, pero ¿ahora qué? En caso de resfriados, se puede colocar un inodoro Biot compacto en este sentido. Ahora no hay ningún problema con esto. Seré honesto de inmediato. La casa está casi al borde y no hay vecinos cerca. Al costado, generalmente hay ruinas abandonadas. Las casas al otro lado de la carretera tampoco están habitadas, tras la muerte de los ancianos, los niños son como regalados al campo. En primavera y finales de mayo empiezan a llegar, bueno, en verano, claro, y en otoño, cuando hace buen tiempo. Por eso les advierto inmediatamente que en invierno las carreteras no se limpian en esa dirección. Así que tendrás que llegar a un acuerdo con el tractor tú mismo. Y el agua, si la helada es fuerte, a veces se congela, por lo que hay que tener reserva. De lo contrario, no pasarás por encima de la columna. Te habrías reunido con nosotros en el verano. Tenemos mucha gracia aquí. Por supuesto, cuando el hielo cese, podrás ir a pescar en invierno. Pero ahora hay un anhelo. Timofey se sorprendió de poder sonreír. Pero sus labios se estiraron cuando involuntariamente recordó el viejo chiste. Con tanta honestidad, un interlocutor locuaz, que firma abiertamente tanto las ventajas como las desventajas de la casa y del pueblo, aún podría buscar un comprador o un inquilino durante mucho tiempo y pagar una cantidad mucho menor por el inmueble. ¿Quién negocia así? Ella misma está bajando el precio y, por cierta ingenuidad, sigue señalando los defectos. No, no estás vendiendo elefantes. El hombre apenas agotó la impresionante cantidad de formación sobre ventas y negociaciones. Sin embargo, dijo obediente y humildemente, decidiendo hacer que los propietarios cometieran tantos errores como quisieran, especialmente porque eso conducía a ahorros. En general estoy bien con todo. Estoy listo para venir a ver la casa.
Si me gusta todo, firmaremos el contrato de arrendamiento por 6 meses y luego ya veremos. Habiendo acordado reunirse con más detalle, el hombre terminó la conversación. Ya decididamente estaba buscando ofertas en los asentamientos más cercanos, para mirar inmediatamente varias opciones y detenerse en la que se acercaría más a la imagen ideal. Rompiendo con su esposa, Timofey, tratando de preservar al menos una apariencia de buenas relaciones, le sugirió que no fuera tímida. Vera, si me extrañas y sientes que puedes hablar con calma, llámame también. La mujer sonrió débilmente. Tú también, llámame. Fue un poco doloroso, pero en presencia de su esposa, Timofey se sentía como un factor extra, incluso molesto. Una separación temporal parecía ser la única oportunidad para él de no estropear su relación y tener la oportunidad de restablecerla más tarde. Entonces el hombre partió. Al pasar por las ciudades a lo largo de la ruta, Timofey no solo desaparecía debido a los atascos. La desagradable mancha marrón grisácea que se formó debido al reactivo derramado en la calle no contribuyó al buen humor. La pista estaba más limpia, pero tampoco era posible relajarse. Sin embargo, además de dar marcha atrás. Aunque muy pronto se confirmaron los temores de Snegovsky de que el comienzo del invierno no era la mejor estación para los pescadores. Inmediatamente después de que el automóvil, por voluntad del propietario, giró desde la carretera federal en dirección a su destino, la carretera sufrió daños notables. La nieve en estas zonas aparentemente ya apareció, pero luego se derritió y solo algo de blanco en el bosque. La capa de asfalto, sin sal ni reactivos, quedó atrapada en algún lugar por el hielo y Timofey tuvo que reducir la velocidad. Conducía por el pozo de irregularidades, se concentraba en conducir y casi dejaba de preocuparse por la casa real que pretendía fotografiar con su descripción e imagen en el anuncio. En todo caso, me daré la vuelta e iré más lejos para buscar un refugio, se estaba calmando el hombre. Quería avisar al dueño de la casa que iba a venir, pero no hubo conexión. Las preciadas marcas en la pantalla del teléfono inteligente aparecieron después de que Timofey estacionó en la tienda local, considerando razonablemente que la señal de la conexión celular definitivamente debería llegar allí. Logró comunicarse con Polina Nikolaevna sin problemas e informarle que estaba en la plaza central. A cambio, recibió instrucciones de una mujer para que la esperara allí. Recientemente la lluvia fue fuerte. Yo te mostraré el camino. Timofey estuvo de acuerdo. Él mismo entendió que es bastante predecible que un navegante del pueblo perderá frente a la población local a la hora de elegir el mejor camino. Pronto, una mujer de edad incierta se acercó al auto de Timofey y, subiéndose al auto, comenzó a indicarle el camino a la casa. En el camino, Polina Nikolaevna le preguntó al hombre quién es, qué hace, con quién vive y por qué decidió mudarse a estos lugares. La mujer incluso intentó explicar el motivo de su gran curiosidad. No mentiré, necesito dinero. 2 niñas, colegialas. Uno en primer grado, otro en cuarto. Snegovsky miró a su compañera con una mirada más atenta y consideró que era una mujer bonita, de aproximadamente su edad. Era apenas mucho mayor, pero detrás de una chaqueta opaca de un color extraño y un sombrero sencillo, del que arrancaban mechones rusos, no era fácil darse cuenta de inmediato. La mujer continuó su relato, al mismo tiempo indicando a dónde y cuándo acudir. Las niñas necesitan una cosa y quiero que tengan tanta ropa y joyas como las demás. Pero quien la consigue no quiere alquilar la casa. Mis abuelos y mi abuelo vivieron allí y guardo todo como un recuerdo. El año pasado, precisamente por esta época, se albergaron unas pocas personas de la casa, gente de nuestro pueblo y también familiares. Por supuesto, no les quité dinero, no por conciencia. Luego, cuando se fueron en mayo de este año, los dejé vivir con sus familias e hijos durante el verano. Así que lograron alejarse tanto de casa que ahora, si es para siempre, tendrán que hacer la renovación. Y luego una mirada terrible, como si la mamá hubiera fallecido. El papel pintado está desgastado, los suelos están pintados con algo que solo se quita con soda. En los sentidos, varias tablas del automóvil parecían en general como si quisieran arrancarse. El televisor está casi nuevo, lo lograron romper.
Solo tenía 10 años y no se puede probar que no se estropeó por sí solo. Vale, aunque los muros no fueron demolidos, está bien. Pero ahora solo entregaré la casa previo acuerdo. El abogado de la ciudad consultó, me ayudó a redactar los documentos, con la descripción de todas las cosas. Honestamente, resulta que no se puede confiar en nadie. Siguiendo las instrucciones de Polinia Nikolaevna, Timofei conducía el coche, asintiendo cortésmente en respuesta a la avalancha de quejas, que la mujer simplemente no cortó. El coche superó con éxito el laberinto del cruce de caminos del pueblo, y el dueño de la casa, que tenía la intención de alquilar al residente de la ciudad natal, gritó alegremente. Así llegamos. Una casa de madera opaca, completamente normal y corriente, con una terraza de ladrillo. Por supuesto, la foto del anuncio no parecía una mansión en absoluto. En realidad, la impresión fue bastante triste. Todo a nuestro alrededor estaba cubierto de desesperanza, y la ausencia de nieve intensificaba la incómoda sensación de una especie de inutilidad y abandono. Los tallos de la hierba de pino, que sobresalían audazmente a lo largo de la valla baja de madera, no añadían encanto. Todo era lúgubre y desagradable. Pero Timofei, en su estado, no quería un feudo ni unas vacaciones. Siguiendo a la anfitriona, inspeccionó las habitaciones. Observó cómo encender la caldera de gas para calentarla. La mala situación fue bastante satisfactoria. Hay una cama, no es problema cocinar con una estufa de gas. Incluso los muebles, aunque no sean nuevos, tienen un aspecto bastante decente. Una situación bastante normal para vivir con cierta comodidad. Mientras tanto, Polinia Nikolaevna hablaba de los cerdos por nacer y mostraba huellas de un trato inexacto por parte de su querido corazón. Timofei comprobó cómo se conectaba Internet en la habitación y quedó satisfecho. Por alguna razón, en esta modesta casa, sintió que el dolor de perder a su hijo y a su madre había adquirido un matiz adicional de inevitabilidad. Todo lo que pasa, no hay nada eterno. Parecía que las paredes susurraban, contándoselo a mucha gente. Érase una vez un abuelo y una abuela felices, Polinia Nikolaevna. Aquí criaron a sus hijos, luego criaron a sus nietos y los invitaron a comer algo sabroso. Sin embargo, ha pasado el tiempo y ahora el ama de llaves, lo quiera o no, tiene que contratar nuevos residentes. No se puede cambiar nada. Solo queda hacer las paces. Aunque en otro pueblo del lugar había otra opción, Timofei, sin esperar una decisión tan apresurada, preguntó a Polinia Nikolaevna, ¿te llevaste el contrato por casualidad? Estoy listo para firmar y pagar la residencia, digamos dentro de 3 meses. Luego veré, tal vez me quede más tiempo. La mujer sonrió, y una persona sencilla y simpática, a quien parecía haber visto en la conversación telefónica, vislumbró el rostro de Arjun. Y la siguiente frase hizo evidente que Polinia Nikolaevna tiene un carácter amable y una ingenuidad, lo que claramente le impide ganar dinero extra. Oh, pensé que no te gustaría la casa, no traje el contrato conmigo, pero vives, te la traeré mañana y luego dame el dinero. Añadió, notando que Timofei estaba cogiendo la billetera. El hombre hizo otra oferta. Déjame llevarte a casa. Firmaremos un contrato en 2 copias, para que pueda decir que ya he dormido aquí sobre mis derechos legales. Polinia Nikolaevna se sintió avergonzada, pero estuvo de acuerdo. Oh, gracias. Y es verdad, probablemente será mejor. De nuevo, te invito a algo. Cocinaré algunos platos y me los comeré. Junto con la mujer, Timofei salió al porche y se detuvo indeciso. En el umbral había un perro flaco que parecía un pastor. La mirada inteligente de Timofei como si hubiera escaneado al perro para ver si había algún peligro al encontrarse con él. El animal no mostró ninguna agresión. La cola, cubierta de harapos, se movía de un lado a otro. El perro parecía tener miedo de que lo ahuyentaran, pero el compañero no se fue. E incluso dio un paso adelante como si pretendiera entrar al local. Polinia Nikolaevna refunfuñó, pisó levemente su pie, obligó al perro a detenerse y le explicó al nuevo inquilino de la propiedad familiar. Este es Surfín. Sus inquilinos de verano lo dejaron aquí. Lo trajeron con ellos, jugaron, se divirtieron,
pero no lo llevaron a la ciudad. Lo dejaron, en general. Bueno, ¿a dónde debería llevarlo? El que necesite el perro en el jardín, lo acogerá él solo. Las chicas le pidieron que lo llevara a nuestra casa, ¿pero dónde? Tenemos 2 palomas viviendo en la casa. Uno en la casa, las mismas amas de casa lo compraron, como un calvo, para que el guardia creciera. Y resultó ser un simple portero con orejas cortadas y rabo. Supongo que es una pena que lo muestren así en la ciudad. Lo abandonaron. Han pasado 5 años y todavía me alegro de que mi hija mayor sea tan sabelotodo que puedo hablar de él durante mucho tiempo. Recogieron el segundo, hace 2 años. Es un verdadero hombre de familia. Taxi. Y luego busqué en internet y vendían cachorros por mucho dinero. Y luego lo tiraron. ¿Qué necesita la gente? Parece que ellos, sus antiguos dueños, me explicaron que empezó a gruñirles. Ah, humor. Nunca había visto a un conversador tan dulce. Gracioso, como una salchicha en las patas. ¿Tiene carácter? Sí. El maestro vive en la casa con nosotros. Se está divirtiendo en el lugar para el que está especialmente asignado. ¿O no? ¿Dónde más puedo encontrar un tercer perro? Además, estos dueños de la ciudad se han burlado de él. Lo mantuvieron en la casa y será un perro inusual en la cadena. A veces le llevamos comida con las chicas, pero probablemente necesitemos pensar en algo. No sobrevivirá al invierno. Es por ahora que logra sobrevivir. Debajo del porche hay un lugar donde esconderse de la lluvia, pero no se va muy lejos de aquí. Como si estuviera esperando que los traidores regresaran y se lo llevaran. Lástima. Aquí golpeará un verdadero frío, será muy duro para el perro. Además, el camino quedará sucio. No puedo llegar hasta él con comida. Probablemente, sea necesario contratar a alguien por una botella para detener su tormento. Timofey empezó a sospechar y, debido a su pragmática indiferencia, como una mujer buena y lamentable, madre de 2 hijos, decide arrancarle la vida al perro y el nombre del pobre animal. Poco antes de la tragedia, caminaron por el megamercado con Alexei. El niño vio la colorida portada de un libro sobre el huérfano de Hus y lo compró. Pero no tuvieron tiempo de leer el fascinante cuento de hadas hasta el final. La mujer le dio unas palmaditas en la cabeza al perro y le explicó en voz baja, mío, Urfin, mío. Ahora vivirá aquí un hombre nuevo. Y luego le preguntó a Timofey. Me recordarás que le daré una bolsa de avena a Urfin. Corrí hacia ti, olvidé llevarme algo. Su cuenco está debajo del porche, te lo mostraré ahora. Timofey, a quien los recuerdos de una época feliz cuando su hijo estaba vivo, y Polinia Nikolaevna interpretaron esta reacción a su manera. Oh, ¿por qué te estoy agobiando con todas estas tonterías? Si estás categóricamente en contra de los perros, encontraré una manera de sacarlo de aquí. El hombre de repente volvió la cabeza. No, no me importa en absoluto. Déjalo vivir aquí y podré alimentarlo. No es una lástima por el plato de comida y agua. Al final, el perro no tiene la culpa de que su dueño ni siquiera, no sean lechones, sino verdaderos cerdos. Abandonaron a un ser vivo que dependía completamente de ellos. Polinia Nikolaevna estaba muy contenta y dijo de buena gana, qué bueno. Muchas gracias. Qué afortunado. Una persona tan amable incluso se avergüenza de regalar la casa por dinero. Pero no puedo hacerlo gratis. Necesito ingresos adicionales para el corte. Aunque déjame hacerte un descuento. A Timofejo le resultó inconveniente que él mismo, cuando vino aquí, quisiera aprovecharse de la ingenuidad del propietario y bajar el precio lo máximo posible. Incluso de alguna manera no es interesante ni vergonzoso privar a la familia de otra persona de la cantidad que el clima no le aportará en absoluto. Y puede ayudarle seriamente. Al final preguntó Snegovsky. Polinia Nikolaevna, solucionemos ya todos los trámites. Sin ningún descuento, estoy listo para alquilar esta casa. Además, también dispone de alarma de seguridad. Añadió, señalando al perro. Entonces todo está bien.
La casa donde vivía Polinia Nikolaevna con su familia estaba casi en el extremo opuesto del pueblo. Snegowski conoció al marido de una mujer, Andrei, que le parecía razonable y más práctico que su esposa. Y luego se sentó cerca de la mesa, donde los adultos firmaron el contrato. Pronto se volvieron tan atrevidos que comenzaron a alardear ante extraños de sus éxitos escolares. Andrei incluso les gritó: «Vamos, no molesten a los adultos, mejor recojan huevos y huevos con el invitado». Rápidamente, una pierna está ahí, la otra aquí. Snegowski notó que se exageraba este rigor. Andrei claramente adoraba tanto a su hija como a su esposa. A Timofey le costó soportar la situación de tranquila felicidad, envidiaba desesperadamente a una familia próspera y se apresuró a reunirse en el camino de regreso a la casa alquilada. Polinia, contenta con el nuevo inquilino, pidió llamar a su marido sin ceremonias y, tras firmar el contrato, le entregó comida y diversos utensilios del hogar, desde una taza y una olla hasta una tostadora nueva. Ella explicó: «Y no estamos acostumbrados a comer todo tipo de tostadas. A veces secamos las galletas en el horno, pero no nos divertimos tanto. Tómalo, úsalo. Por cierto, puedes llamarme descarado, estoy más acostumbrado. Sobre todo porque tenemos casi la misma edad». Como resultado, una gran caja con un frágil en el maletero. El marido de la generosa ama de casa metió media bolsa de patatas. Con tan inusual hospitalidad comenzó una nueva etapa en la vida de Timofey. En primer lugar, al regresar a la casa alquilada, el hombre alimentó al perro, quien lo recibió en la puerta y lo saludó con un grito grave. El huérfano hambriento se tragó la golosina en un instante y, apoyando la cabeza en su enorme pata, observó cómo el hombre descargaba del coche los regalos de manos de Polinia y su marido Andrei. Cuando Timofey terminó su trabajo, se detuvo en el porche, acarició al perro y lo invitó. Luego, como te trataré con todos los animales no deseados y hará frío, te mudarás a la casa. Necesitas devolver tu fe a la humanidad. Y no tuvo que invitarlo 2 veces. Inmediatamente se sentó en la alfombra que para él parecía una cama y, felizmente, se quedó dormido con los ojos cerrados. Timofey entró en la casa vestido de azul y se alegró de comprobar que la casa ya se había calentado. Luego de desempacar rápidamente las cosas más necesarias, el hombre cenó y comenzó a buscar la clínica veterinaria más cercana para cuidar la salud del perro, que heredó de los anteriores residentes natos. Timofey incluso estaba satisfecho con la preocupación por el ser viviente. Llamó a Vera para compartir la noticia, pero ella reaccionó a su historia de una manera sencilla, como: «Está bien, está bien». Y luego ella inició el final de la conversación. «Timofey, lo siento, tomé la pastilla para dormir y la pastilla parece haber empezado a hacer efecto. Adiós». El hombre, como un eco, se despidió de su esposa y sintió que le cegaban los ojos. Aunque supuso que sería difícil dormir en un lugar nuevo, resultó ser completamente equivocado. Se despertó tarde en la mañana, y si no fuera por el ruidoso y azul Laurfin, probablemente todavía estaría acostado en la cama. Sin embargo, el perro se mostró terco y poco después de ponerse los pantalones deportivos, Timofey fue a comprobar qué estaba pasando. Al final resultó que, el inteligente Urfin simplemente pidió salir para hacer sus necesidades con los perros. Después de que los inesperados vecinos desayunaron, el hombre estaba en la casa y el perro en las sombras, tuvieron que dirigirse a la ciudad más cercana. Tras adaptar el cinturón a modo de collar y sustituir la correa por la cuerda de yute encontrada, Timofey llevó al perro al coche. Y afortunadamente el animal estaba acostumbrado al medio de transporte. El médico examinó a Urfin en la clínica y le puso su pasaporte veterinario. Ella escribió el nombre del medicamento para deshacerse de los parásitos que era más probable que estuviera disponible, le aconsejó que se pusiera en contacto con un peluquero profesional y lo invitó a la siguiente cita para realizar las vacunas necesarias. Timofey no sintió pena por el dinero. Vino a mi domicilio y le regaló el perro a una linda chica de pelo verde, con una coleta alta. Gru me dijo, evaluando la escala del próximo trabajo, que le llevaría entre 3 y 4 horas. Si quieres, espera en el pasillo. Hay TV, cafetera, revistas,
cargadores para diferentes modelos de smartphone. Sin embargo, el hombre se negó y fue al supermercado a comprar lo que definitivamente necesitaría en su nuevo apartamento. Cuando Urfin, que había estado trabajando durante varias horas en Grume, regresó a Timofey, no quedó impresionado. El perro parecía un hombre realmente guapo. E incluso como si estuviera dando un paso adelante con orgullo y con un sentido de autoestima. Por supuesto, el animal todavía tenía que ser alimentado, pero ya era una cuestión de vida. Timofey se acostumbró a vivir en el pueblo, y aunque la aparición de un nuevo residente en la casa de las afueras despertó el interés de la población local, no iba a acercarse a nadie. Y no quería hablar de sí mismo. Probablemente, si quisiera, los amantes especialmente curiosos se metieran en los asuntos ajenos, podrían desenterrar en algún lugar de la red una nota sobre la muerte del pequeño Toyed Paunuve. Y podrían entender por qué el hombre huyó de la ciudad al pueblo. Sin embargo, Timofey no tenía cuenta en las redes sociales y, hasta donde él sabía, Vera eliminó su perfil después de la tragedia. Por lo que la probabilidad de que alguien se entere de su desgracia es mínima. Snegowski no dijo nada, ni siquiera a Poliña y a su marido Andrei, que no estaban allí, y acudió a él para darle algunas delicias caseras. Probablemente, ellos, como el resto, estaban desconcertados por la curiosidad, pero tras conocerse, la mujer tácticamente dejó de preguntarle. Probablemente pensó que cuando Timofey estuviera moralmente preparado, ¿qué pasaría si quisiera compartir las historias de su vida? Una vez más, no quiso asustar ni avergonzar a un residente tan agradable, porque pagó a tiempo y salvó al perro de una muerte inevitable. Aunque en el pueblo los animales eran tratados de forma sencilla, la mujer se arrepintió del huérfano abandonado por sus antiguos dueños como una rama sucia, que no se utiliza en la ciudad. Timofey quería volver a verse, pero Vera dijo que no quería hablar con él y le pidió que no se molestara. Durante un par de semanas, Timofey hizo lo que su esposa quería y se abstuvo de querer hablar con ella. Y luego hizo una llamada. Sin embargo, el teléfono estaba apagado o, como le dijo el robot, estaba en el área de red. El hombre se puso ansioso. Se enteró por sus conocidos que su esposa se había ido, sin avisar a nadie de su nuevo lugar de residencia y sin dejar su número actual. Como Vera nunca lo presentó a sus familiares, siempre diciendo brevemente que no era gran cosa, él ni siquiera imaginó dónde buscarla. La excitación inicial por su esposa cambió gradualmente hasta convertirse en una seductora irritación. De hecho, ¿qué clase de chico genial eres? Ella era como una mujer adulta, a quien amaba, y todavía amo, y siempre le recuerdo. Vera también sintió un sentimiento de ardor hacia mí. ¿Por qué hace que me preocupe por ella? El hombre pensó, pero no encontró la respuesta. Después de una larga tarde de invierno, de repente se acostumbró a leer, porque rápidamente se aburría de ver películas y series de televisión. En el armario encontró una modesta biblioteca casera, en la que predominaban la literatura clásica y obras del género detectivesco como Zniewski, Nietzsche y Chase. La lectura le dio total libertad de imaginación, y en las noches tranquilas, bajo el sepulcro de las páginas, Timofey emprendió felizmente un viaje a través de tramas fascinantes. En compañía de Urfin, la soledad no amenazaba. Una vez abandonado a la suerte del perro se convirtió en un fiel compañero del nuevo dueño. Si Timofey escuchaba sus pensamientos, Urfin miraba con ojos inteligentes y parecía entender cada palabra dicha. En la estación cálida, como dijo Pauline, el pueblo se volvió mucho más animado y los problemas aumentaron. Timofey estaba feliz de distraerse del trabajo en la computadora y hacer trabajo creativo. Él, con la ayuda de Andrei, que se convirtió en su buen amigo, reparó pequeños problemas en la casa, arregló la valla hecha jirones e incluso se acostumbró a la carpintería. Además, el antiguo residente de la ciudad, que alguna vez trabajó en una oficina, aprendió a manejar las malas hierbas, que eran tan difíciles de conseguir. En su primer verano en el pueblo compró un motobloque, una caldera de gas e incluso, siguiendo el consejo de Poliña, con la ayuda de su marido, restauró un pequeño invernadero. ¿Qué tiene de difícil cultivar algunas verduras, pepinos y tomates usted mismo? Solo hay que regarlas, no lo olvides. Y luego,
ya sabes, lo arrancas y lo enrollas en una ensalada, aunque sea un poco de sal, incluso para el invierno. Te daré semillas y una plántula de tomate. Tengo uno tipo viejo, sabroso, pero simplemente no se necesitan dulces. No puedo plantar plántulas en pequeñas cantidades, así que te daré excesos con buen corazón. Ya verás, lo conseguirás. Eres un hombre de mano. Nuestros amigos del pueblo, a menos que se den la vuelta, para que les prestes atención. Así lo confirmó Andrei, que estuvo presente en la reunión. Ajá, vienen con consultas. Todos descubren que eres tan, como un ermitaño. No te llevas bien con las mujeres y no juegas con los hombres. Intentan descubrir qué tipo de persona eres. Y cómo darte una paliza. Solo que Magarij y Polka no nos ofrecen información sobre tus gustos. Entonces has armado un escándalo aquí. Bien hecho. De lo contrario, la verdad es que viviríamos aquí como en un pantano. Me imagino que incluso a nuestras chicas les hacen preguntas para que puedan hablarte sobre ti. Esa es la popularidad. No todas las estrellas pueden presumir de tanta atención. El hombre solitario es bastante atractivo y pasa desapercibido en su afición a los malos hábitos. De hecho, intrigó tanto a los lugareños como a los compatriotas, como llamaban los lugareños a los veraneantes. Además de estos méritos, tampoco se negó a ayudar. También lo llamaron por teléfono, invitándolos a comer, y vino personalmente a la casa de las afueras. Los aldeanos se dirigieron con motivos muy diferentes. Cavar un jardín, cortar el césped, reparar algo. Incluso una recepción clásica de la ciudad, para ver qué pasaba con la computadora, y luego la usé. Timofei notó las miradas insensibles que a veces le lanzaban las mujeres que pedían ayuda. Pero no se apresuró a darse por vencido. Andrei se quejaba. Tú, Timokeya, no te niegues a ser recompensado, de lo contrario se sentarán en tu cuello y te pesarán las piernas. No te conectes con Lenka, que está disparando en la calle soviética, no te conectes. La miro y tú estás constantemente en el jardín. Ten cuidado. Te llevará a la oficina muy rápido y no la recordarás. Lena, mencionó, es hermosa y hermosa, como si estuviera con Poliña en una relación amistosa, y en general causó una grata impresión. Era interesante hablar con ella y nunca venía de visita con las manos vacías. De hecho, sería bueno que Timofei y Lena salieran. Verás. Entonces serían amigos de sus familias. La mujer se enojó y se enojó. Entonces, Andrei, en realidad vinimos aquí para hablar sobre el chico y no para hacer un desastre la vida personal de Guy. Vamos, trae la ruleta. El hombre se rió y Timofei se enfadó. Oficialmente, todavía está casado con Vera, que cayó al suelo y no ha estado en contacto durante varios meses. La ajetreada temporada de verano distrajo mucho los pensamientos tristes sobre la esposa, quien pidió no molestarla y desapareció del radar. El trabajo ayudó a pintar la noticia. Timofei se dio cuenta de que la escala de sus actividades agrícolas no era demasiado grande. Pero el trabajo en la tierra tuvo un efecto secundario agradable. De hecho, las verduras cultivadas personalmente resultaron mucho más sabrosas que las compradas. Los comparaba intencionalmente y las conclusiones siempre eran favorables a los frutos de su trabajo. El hombre sonrió al recordar al héroe checo que creció siendo patético. Por supuesto, es maravilloso cuando los deseos personales se cumplen. Pero el egoísmo pétreo de Timofei no estuvo cerca. Se mantuvo aislado en el pueblo, hablando más con su familia y sus inquilinos. Pero cuando iba al pueblo más cercano, para sacar efectivo de la tarjeta o comprar lo que no estaba en la tienda local, no se negaba a dejar a alguien allí o de regreso. No importa que vaya solo. Entonces, ¿por qué no llevar a los viajeros? Timofei supo que lo llamaban ermitaño por la mirada de sus ojos, pero no se ofendió. De hecho, nada ofensivo. Lo principal es que lo despidieron de los interrogatorios y no necesitaba nada más. Con el suministro de energía a Poliña, el patrimonio del propietario también aumentó. Se añadió a la empresa Curfin. 5 guijarros esponjosos, ruidosos y divertidos, hicieron feliz al hombre.
El perro inteligente se hizo cargo del verdadero jefe de las chicas. Los cuidaba cuidadosamente, acostándose cerca de la canasta en la que dormían o cerca del espacioso aviario para los paseos diurnos. Con el año de tragedia que se acercaba, que destruyó su habitual vida feliz, Timofey se volvió todo más oscuro. Era necesario ir a su ciudad natal. Regresar para siempre todavía no lo ha pensado. Pero incluso la idea de una visita de corta duración para poner en orden la tumba era preocupante. Pensando, el Urfín decidió llevarse al hombre con él, porque no sabía cómo explicarle que lo dejaría por un tiempo. No encontrará nada que hacer con el perro. Por alguna razón, Timofey ni siquiera podía pensar en vivir en su apartamento. Le confió a la familia de Poliña el cuidado de pollos casi cuidadosamente seleccionados, criados a partir de pollos estrictos. Lo prometió, me voy por un mes y medio, pero definitivamente regresaré. Por favor, cuida a mis mascotas. Pagaré el alquiler por este tiempo y aumentaré las preocupaciones. Todo es justo. Andrei estaba enojado y agitó las manos. ¡Qué absurdo! Ve con calma y no pienses en el dinero. Te resultará útil en la carretera. Poliña resopló. Pensé en algún tipo de preocupación. Lo veremos un par de veces por semana. El viaje fue más difícil de lo que Timofey podía imaginar. Además, el hombre estaba agotado por las experiencias vividas en su ciudad natal. Todo todavía le recordaba la época en la que era feliz. El hombre, dejando a Orfín en el coche en la entrada, entró en el apartamento donde una vez vivió con Vera y Alexei. Presionó el botón del teléfono, luego llamó, pero nadie le abrió la puerta. Superando el terrible dolor, Timofey sacó la llave y pronto cruzó el umbral del apartamento desierto. En el interior todo estaba cubierto por una capa de polvo. Obviamente, nadie más había aparecido aquí en mucho tiempo. Primero miró dentro de la habitación de Alexei, donde a primera vista todo estaba en su lugar. Acarició una foto grande en el marco con una cinta adhesiva negra para traumatismos en una tijera y casi rápidamente salió de la habitación de los niños, con miedo de llorar. Después de eso, Timofey fue al baño combinado, comprobó si las tuberías fluían, fue a la cocina, miró a su alrededor, el refrigerador estaba apagado y dentro había un solo frasco con guisantes. El hombre comprobó la situación con la comunicación en la cocina. Vio una caja de té y, debido a algún pedido no contabilizado, la abrió. Esperó a que el agua hirviera, tomó la tetera y preparó la bebida directamente en la taza, recordando que su risa risueña era culpa de su hábito. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Timofey, al no sentir el sabor, bebió té, tratando de calmar los latidos de su corazón. No, definitivamente no puede vivir aquí. Al menos ahora. Probablemente todavía no es el momento que debería haber sido al menos un poco para curarlo. El hombre se retiró rápidamente y salió del apartamento. El anciano de la casa, que lo recibió antes de la entrada, le explicó a Timofey que su esposa no lo había visto desde marzo y admitió, saco el dinero del pago de su caja para no tener que contratar a ningún holgazán. Gente a tu apartamento. Debes haber leído cómo los delincuentes seguían por el buzón lleno. Entonces, lo interesante es que no tienes mucho tiempo para pagar. Vera debe pagar la factura de servicios públicos de forma remota. Espera, te traeré todos los pagos ahora. Pronto la mujer sacó una bolsa de papeles. Timofey le dio las gracias y se despidió. Ya en el auto, corrió y miró los pagos más recientes. La información del activista y la falta de deuda calmaron un poco al hombre. Dado que las facturas se pagan con regularidad, significa que todo está bien con Vera. Puso en orden el último refugio del hijo y de la madre. Y encargó los monumentos en una pequeña oficina situada justo al lado del cementerio. Aunque Timofey había logrado acostumbrarse al trabajo físico, visitar ese triste lugar lo había dejado increíblemente cansado. Nunca parece estar tan cansado en la vida. Probablemente simplemente le faltaban las fuerzas y las ganas de seguir viviendo, de no tener a su lado un perro fiel que tenía que cuidarlo. Era demasiado fácil derrumbarse y empezar a beber. Caminar por las calles de la ciudad donde todo estaba protegido por heridas en el alma,
y encontrarme con personas que involuntariamente me recordaron el dolor pasado. Timofey intentó averiguar algo sobre Vera, pero no hubo información. La mujer cayó al suelo. Se quedó con la esperanza de que algún día podría hacer frente a sus emociones y rebelarse. Habiendo terminado su triste trabajo, el hombre comenzó a preparar el regreso a la casa del pueblo en las afueras. Al comprar recuerdos útiles o recoger cosas encargadas para la familia de Andrei y Poliña en el punto de entrega de pedidos, sintió una sensación de alegría. Fue allí, en compañía de extraños, que no sabían nada de su tragedia, donde se sintió vivo, inexistente. Y parece que a Orfín no le gustó mucho la ciudad. Y cuando Timofey llegó al apartamento alquilado, expresó su alegría con mucha fuerza, como si temiera que el hombre lo abandonara repentinamente. La reserva de energía que retumbaba en el amoroso animal encontró salida en los altos, en una especie de hundimiento lento y sutil, en el gemido desesperado de la cola, que, al parecer, no podía sostenerse y caerse. Cargó de fuerza al hombre cansado. Timofey acarició al perro, encantado con su regreso, y el cansancio retrocedió. Tras estrellar el coche contra el suelo, el hombre y su compañero con cola se dirigieron al pueblo. El camino de regreso, por alguna razón inexplicable, me pareció más corto y bonito. En la casa de las afueras todo iba bien. Las gallinas parecían felices. Algunos de los nuevos amigos, Diego Poliña, que habían avisado a Timofey de mi regreso, incluso encendieron la calefacción. Así que los cansados viajeros encontraron una habitación con una temperatura agradable y una nota sobre la mesa con el consejo de mirar en el frigorífico. Parece que Poliña, preocupada y amable, se hizo cargo de los viajeros después de regresar a la casa, para que tuvieran algo de comer. Por la noche, el ermitaño llevó regalos a familiares y amigos, dejando a la Orfina en la casa y prometiendo regresar pronto. La perra, que había vuelto a aprender a confiar en la gente, agitó suavemente la cola. La entrega de regalos se convirtió en una actividad para beber té, porque Timofey estaba al volante y los propietarios decidieron apoyarlo. Las niñas, apuradas, agradeciendo el regalo, se apresuraron a aprenderlas, y los adultos se sentaron a la mesa. Hablaron de cualquier cosa excepto del motivo por el cual Timofey tuvo que irse. El segundo año de voluntariado en la ermita del pueblo comenzó con una agradable comunicación entre personas no intensivas y benévolas. Esta vez, al final del largo invierno, Timofey ya estaba mejor preparado. Compró libros para reponer la colección de la casa, compró un horno de gas para simplificar el proceso de preparación y también almacenó otras cosas útiles. Como la naturaleza era generosa con la nieve, la cosechadora quitanieves traída de la metrópoli, compacta pero potente y cómoda, tuvo que hacerse a un lado. Las calles, por supuesto, fueron despejadas por el tractor, y el hombre, frente a su casa, esperaba que la nieve liberara el camino y miraba al anciano solitario en busca de ayuda. Especialmente se trabajó mucho en Timofey y su equipo antes de las vacaciones de Año Nuevo. Pero, por cierto, estaba muy ocupado. Fue la segunda fiesta mágica que conoció un hombre sin familia. El ambiente era asqueroso y Chandra estaba un poco fuera de lugar, si te cansas. Con la esperanza de que Vera volviera a llamar, Timofey intentó comunicarse con ella, pero nuevamente fue inútil. Los SMS enviados tampoco recibieron respuesta. Pero el hombre ni siquiera se sorprendió por esto. En invierno también tenía su encanto, al menos los divertidos juegos con el Urfín en la nieve fresca. Pero el clima cálido llegó sin que él lo supiera, y luego Timofey sintió que poco a poco comenzaba a aceptar su dolor como un regalo. Cuando llegó julio, cálido y generoso con las lluvias de hongos, el hombre se enamoró de la mañana para ir al bosque, ubicado cerca de la parte trasera de la parcela. De todos modos, el calor no le permitía realizar trabajos físicos y era insoportable quedarse sin hacer nada. Los árboles altos daban sombra y allí era especialmente fácil respirar. Además, se encontraron todo tipo de dotes naturales, con un desarrollo exitoso de los acontecimientos. Timofey fue al bosque con su fiel Urfín. Al perro le encantaba pasear y todo lo demás, excepto que no quería separarse de su amigo de dos patas. El perro, con su instinto animal,
era en tales expediciones un verdadero compañero insustituible. Incluso era posible no esforzarse mucho en recordar el camino. Porque siempre llevaba a su casa a su amada ama de casa. Pero el hombre aún entrenó su memoria. Un día, Timofey y su fiel perro eligieron una nueva ruta para pasear y su inesperado hallazgo fue una linda niña de 20 años. El extraño estaba sentado en un árbol caído y no parecía asustado, sino un poco confundido. Miró a su alrededor como si estuviera esperando a alguien. Vio a un hombre con un perro y los atrajo hacia ella. Timofey notó que Urfín no solo estaba nervioso, sino que también agitó cortésmente la cola y caminó valientemente hacia la niña. El perro fue el primero en correr hacia ella, olió las zapatillas y se puso de pie, mirando al dueño como si tuviera prisa. Disculpe, por favor, ¿puede decirme cómo llegar al pueblo más cercano? Empecé a deambular, así que me detuve. Pensé en sentarme, pedirle ayuda al hombre del bosque y luego irías tú y tu maravilloso perro. Timofey asintió. Sí, es muy fácil perderse en estos lugares. Aquí los lugareños deambulan regularmente, y cuántas veces la gente perdida y tranquila ha estado buscando la paz por última vez, solo en mi memoria. Tal vez ya no sea suficiente con los dedos en la mano. Siempre vengo aquí con mi brújula de cola. Cojo un termo, agua, un mechero y unos bocadillos. Por cierto, ¿tienes hambre? ¿Quieres que te trate? La comida es sencilla, pero al aire libre todo parece muy sabroso. La chica no se puso nerviosa y respondió un poco anticuada. Le estaría muy agradecido. Por cierto, mi nombre es Nelly. Y, habiendo sacado el proviante de la mochila, sacó la bolsa de bocadillos de la niña. Mientras ella se moría de hambre, con el permiso del dueño, le invitó a un poco de Urfina. Timofey abrió el termo y vertió el té, que estaba espeso, en la tapa. Nelly, dándole las gracias, le devolvió la bolsa, en la que había dejado comida para él, y tomó un largo trago. Pronto se completó el camino hacia el bosque. Y cuando la niña devolvió el vaso improvisado, sus dedos inmediatamente tocaron los dedos de Timofey. Entonces lo que pasó desanimó al hombre. La niña lo agarró firmemente de la muñeca y rápidamente le dijo, ayuda a tu hijo mientras aún sea posible. No creas que no soy anormal, sino un fantasma. He aprendido que tu sangre necesita ayuda. Es muy urgente. Tarde o temprano, puede que sea demasiado tarde y nadie en todo el mundo blanco podrá proteger a su hijo de un terrible desastre. Deja todo y prepárate para partir de inmediato. Date prisa mientras todavía tienes la oportunidad de salvar a tu hijo. Nelly consiguió todo esto con un trabalenguas, sin permitir que se insertara ni una palabra. Aunque la niña, sin separarse, miró directamente al lado oscura, pero parecía que ni siquiera se dio cuenta de cómo las dos niñas guardaban silencio, y el hombre hablaba con amargura. Incluso si eres un verdadero fantasma, no tienes mucha experiencia. Ahora no me has hablado del presente, sino del pasado, que llevo más de un año intentando olvidar. Tienes parte de razón. Mi hijo estaba en peligro. Lo más probable es que realmente pueda salvarlo. Desgraciadamente no estaba cerca y ocurrió una tragedia. Nelly rápidamente giró su cabeza. No, no, lamento tu pena, pero ahora no hablo de la muerte de tu hijo mayor, tu bebé menor está al borde del problema, debemos darnos prisa. La niña soltó la mano de Timofey, el gato cerdo saltó del tronco y literalmente ordenó, no pierdas el tiempo. Sonriendo escépticamente, Timofey pensó que tenía mala suerte, pero aclaró cuidadosamente, si eres viuda, ¿por qué te perdiste en el bosque? ¿No viste los caminos? Sin embargo, la chica, que sonaba sarcástica en las preguntas, no dudó ni un momento. Así es exactamente como tenía que ser el destino. Alguien, tú y yo, exactamente en este punto, lideramos. De lo contrario, ¿cómo le contaría una situación difícil con mi hijo? Ya basta de hablar, el tiempo se acaba. Lo siento claramente ahora. Llévame al pueblo, rápido. Él. Primero en estar a las órdenes de Nelly fue Urfín, quien se puso de pie de un salto y se dirigió en la dirección que conocía. El Timofey, con la mochila cerrada, siguió al perro, sin un fuerte gruñido. Está bien,
seas bruja o no, pero no te dejes en el bosque. La bruja, la chica que seguía al hombre, caminó detrás de él sin quedarse atrás. Caminaron rápido y sin hablar. La niña que él y el perro encontraron en el bosque es muy extraña, pero sus palabras de que tiene un hijo pequeño pueden ser una realidad. Después de todo, él tenía una relación con Vera, y como estaban de mal humor, sin embargo, si asumimos que su esposa está embarazada, ¿por qué no le contó esta feliz noticia? ¿Por qué abandonó la ciudad rompiendo todos los lazos consigo misma? Una vez más, hay preguntas constantes y ninguna respuesta más o menos razonable. Bajo el liderazgo de Murphy, la gente llegó rápidamente a casa, estando dentro o continuando al mando. ¿Todavía te estás preparando para partir? Dame una foto de la madre de tus hijos. Dime su nombre y muéstrame dónde puedo estar en silencio. Timofey escuchó la foto de Nell, dijo que el nombre de su esposa era Vera y ofreció una habitación lejana como el lugar más tranquilo de la casa. El hombre estaba listo para un viaje urgente. Incluso logró llamar a Andrea, pedirle que volviera a cuidar al pájaro y obtener una respuesta positiva. Pero la anfitriona no volvió. Finalmente la niña salió del cuarto y dijo, todo parecía más complicado de lo que pensaba, pero nada, lo logré. Vamos, llévate al perro contigo. Nelly llamó a la dirección y al cabo de un rato el coche con el conductor y 2 pasajeros, considerando a Urfin, corrió por la carretera hacia una de las ciudades de la región vecina. A veces miraba en el espejo a la vista, que estaba sentada en el asiento trasero y cansada de taparse los ojos. Timofey nunca dejó de preguntarse. En el bosque parecía tener 20 años. En la casa, especialmente después de hacer algo en la habitación del fondo, Nelly parecía tener al menos 10 años más. Ahora, junto a él en el coche conducía una mujer, cuya edad claramente se acercaba a los 50 años. Hoy todo es extraño, pensó Timofey. Quizás exista una explicación razonable para tales metamorfosis. Por ejemplo, la luz cae, por lo que se enfatizaron las arrugas que eran imperceptibles. Como si hubiera leído los pensamientos del hombre, Nelly habló en voz baja. Será mejor que mires la carretera y no adivines cuántos años tengo. No es importante ahora, necesitamos llegar a tiempo. Timofey, culpando al nuevo e inusual conocido, ya no se distrajo y, deteniéndose cerca de la casa, cuya dirección ella lo llamó, se volvió para aclarar. Aquí, como puede ver, hay un edificio de varios apartamentos. ¿Cómo vamos a buscar a Vera aquí? Nelly abrió los ojos y dijo, no la busques. Ella está caminando por el sendero. Timofey miró en dirección a la bruja y saltó del auto. Su esposa realmente caminaba por la acera. En sus manos llevaba al niño como 2 gotas de agua, similar a Aliosa cuando tenía esa edad. Junto a Vera había un hombre mayor de edad. Le habló algo amargamente, una vez incluso la colgó por la nuca. Al ver a su marido frente a ella, Vera se detuvo como si estuviera atrincherada, y no se movió, a pesar de que su acompañante empezó a tirar de ella del codo. Timofey, en unos pocos pasos, superó la distancia, lo separó de su esposa e hijo y lo saludó. El hombre que acompañaba a Vera intentó hacerla ir más lejos, pero unos segundos después Nelly lo tocó. El extraño se fue a alguna parte, y mientras Timofey le decía a su esposa que no se iría sin ella y su hijo, el hombre regresó con una pequeña bolsa. Toma, vete, los documentos están dentro. Vera seguía sin moverse del lugar. Ayudó Urfin, quien de repente se quedó boquiabierto. La mujer tembló y, entregando al niño en manos de Nelly, apenas se desplomó en los brazos de su marido. Pronto todos subieron al auto. El conductor del vehículo estaba sentado en el asiento trasero. La familia que se había reunido en el asiento trasero subió al asiento trasero. El perro iba en el asiento del acompañante. Durante el camino Vera guardó silencio. Solo en la casa después de la conversación ella estaba sola. La mujer empezó a hablar. Resultó que después de enterarse del embarazo, sintió un miedo terrible por el bebé. Y debido a su confiabilidad, los estafadores la atraparon. Al principio estaba encantada con la comunidad, pero ayer se enteró de que Timofey y su hijo menor querían llevarlos al extranjero. El hijo se estaba preparando para algo muy malo.
Después de escuchar la conversación, me di cuenta de que esto estaba relacionado con un donante, y entonces lo más probable es que simplemente se hubieran deshecho de mí. Entonces apareciste en el momento adecuado. Muchas gracias. Gracias a tu hijo mayor, dirás, Aliosa. Parece que me envió al bosque para encontrarme con Timofey. Gracias a él. Él es un buen hombre. Le hizo mucho bien a la gente. Así que al final todo salió bien. Bueno, está bien, tengo que irme. Timofey intentó persuadir a la viuda para que se quedara a descansar, pero ella se negó. Ahora estarás bien sin mí. Simplemente vives aquí para tu propia tranquilidad, donde nadie puede encontrarte entre la gente mala. Y en un mes o mes y medio, créeme, podrás estar tranquilo en cualquier lugar. Hay aire, naturaleza y gente maravillosa. Vivamos aquí hasta que nuestro hijo sea pequeño. Y pensaremos en algo cuando nos acerquemos a la escuela. Timofey estuvo de acuerdo. Se quedaron de pie, entrelazando fuertemente sus dedos y manos, y observaron cómo Curfin caminaba con cuidado por el patio y, junto a él, agarrando su lana, colocaba los pies de su pequeño Artem.